Here we go. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 Nobody. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. I worship you. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. Jesus said yes, nobody can say no. When Jesus said yes, nobody can say no. When Jesus said yes, nobody can say no. When Jesus said yes, nobody can. 'Cause He's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. I worship you. You're almighty And all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. Nobody can say no. Nobody can say no. Wait a minute, Nobody can say no. wait a minute. Nobody can When say Jesus no. say yes, wait a minute. Nobody can When say Jesus no. say yes, wait a minute. Nobody can When say Jesus no. say yes, wait a minute. Nobody can When say Jesus no. say yes, wait a minute. Nobody can When say Jesus no. yes, when Jesus say yes, nobody can say no. 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 He's with me. Wait a minute. Nobody can say He's no. with me. Wait a minute. Nobody can say He's no. with me. Wait a minute. When Jesus say yes. Yes. Al igual que Pedro, todos nosotros hemos traicionado a Jesús y hemos cometido pecado. Originalmente no tenemos la capacidad para ser discípulos de Jesús, pero Jesús nos dice: yo morí en la cruz por tus pecados. Tú ya no tienes pecado, eres justo, eres perfecto. Yo ya pagué por todos tus pecados. Pedro le había dado la espalda a Jesús y se fue al mar de Galilea a pescar. Pedro solo veía su sí mismo, que había traicionado a Jesús, y por eso se sentía condenado. No vio al Jesús que murió en la cruz por sus pecados. Pedro decía: yo tengo muchos pecados, yo soy pecador, es imposible, yo no puedo. Pero Jesús
le enseñó a Pedro: yo morí en la cruz, mira mis manos, aquí están las señales de los clavos, en mi costado está la señal de la lanza. Este es el testimonio y la señal de que yo llevé tus pecados. Si yo morí en la cruz, pero aún tienes pecado, entonces, ¿por qué morí? Si aún tienes pecado, entonces, ¿por qué fue atravesado mi costado con una lanza? Me pusieron una corona de espinas, me dieron latigazos, me crucificaron para lavar tus pecados. De esa manera tus pecados fueron lavados. Si la muerte de Jesús no puede lavar mis pecados, entonces la muerte de Jesús es un fracaso. Lo que más lástima me da es que en estos días muchos líderes cristianos llevan a sus miembros a una posición que los hace sentir pecadores. Tú pecaste, tú mentiste. ¿Cómo puedes decir que no eres pecador? Todos los miembros se vuelven pecadores. Creen en su propio pecado más que creer en la cruz. Es por ello que la iglesia se llena de oscuridad. Es verdad que Pedro traicionó a Jesús, pero sin importar cuál había sido el pecado, la muerte en la cruz limpió cualquier pecado. Nosotros ya no somos más pecadores, sino justos. En la Biblia está escrito así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Las personas dicen que son pecadoras porque se miran a sí mismas, igual que en la historia del enfermo por 38 años. Él no podía caminar, pero Jesús le dijo que tomara su lecho y anduviera. Su propio pensamiento es: yo no puedo, pero la palabra de Jesús es: toma tu lecho y anda. Amados, ¿cuál de estas dos palabras escogerán? ¿Su pensamiento es lo correcto o la palabra de Jesús es la correcta? De esta manera, nosotros pecamos, pero si Jesús nos dice que somos justos, lo somos. Eso es creer en Jesús. Yo le quiero preguntar algo a las personas que dicen que son pecadores. ¿Jesús no lavó sus pecados? Si es así, ¿por qué cantan el himno que dice que Jesús lavó mis pecados? Dentro de nuestros himnos tenemos muchos himnos que dicen que Jesús murió por nuestros pecados. Hay un himno que su letra dice: soy feliz, el día que el Señor limpió mis pecados. En la Biblia está escrito que Jesús nos lavó con su sangre, pero nosotros decimos que somos pecadores. Entonces, ¿quién tiene la razón? Si leemos la Biblia, aunque somos mentirosos, ladrones y personas malvadas, Jesús nos dice que somos justos. ¿O será que Jesús no sabe que nosotros mentimos, robamos y somos personas malvadas? No es así. Aunque pecaste, fuiste lavado. Él nos quiere hablar de esta manera. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11, allí está escrita una palabra muy asombrosa. Leamos desde el versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el versículo 11 está escrito: y esto erais algunos. Esto significa que Dios ya sabía que nosotros pecaríamos. Pero también está escrito: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. La Biblia en inglés, en medio de estas dos frases, tiene escrita la palabra but. Esta palabra se utiliza cuando queremos cambiar la parte anterior por la siguiente. Ustedes pecaron, pero ya fueron limpiados, justificados y perfectos. En Hebreos capítulo 10 nos explica de qué manera fuimos justificados y santificados. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En Hebreos capítulo 10, versículo 1, está escrito que la ley es la sombra de los bienes venideros. Es decir, que la ley se formó para anticipar la obra maravillosa que Jesús vendría a hacer en esta tierra. Por ejemplo, en la ley nos habla del día de reposo. Podemos ver
en los 10 mandamientos que debemos cumplir el día de reposo. Esto se ve reflejado en el 4º mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni el siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu casa. Sea quien fuera, no debía trabajar. Esta es la ley del día de reposo. El día de reposo no es el día domingo. El día de reposo empieza desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. En ese entonces, en el calendario judío, cuando el sol se ocultaba, empezaba un nuevo día. Por eso, desde cuando el sol se ocultaba el día viernes, empezaba el día de reposo. Durante el día de reposo pasaban cosas muy divertidas. Por ejemplo, si los siervos estaban llevando algo pesado, decían: es muy pesado, ¿cuándo podré dejar esta gran carga? Cuando está llegando el viernes por la noche y el sol está a punto de ocultarse, las personas lo ven y dicen: ¡ah! El sol está por ocultarse. Me imagino que dirán: ¡sol, ya, ocúltate! Y luego dirán: ¡soy libre! Cuando entra el sol, así empieza el día de reposo, porque en el día de reposo, sea siervo o invitado o cualquier persona, tienen prohibido trabajar o alzar algo. Deben dejar obligatoriamente todas las cargas que tengan. Por ejemplo, si es viernes y el sol aún no se ha puesto y el siervo baja la carga que está llevando, el dueño podía golpearlo y decirle: ¿por qué bajaste la carga? Y lo puede regañar. Pero cuando es el día de reposo, sea cual sea la carga que está llevando, debe bajarla. Debemos bajar todas las cargas en el día de reposo. Se les dice a todas las personas de esta manera: si ustedes están sufriendo, bajen sus cargas. Yo haré que bajen sus cargas. Descansen. El día de reposo ayuda a las personas a liberarse de sus cargas. Cuando viene el día de reposo, sea cual sea su carga, puede dejarlas. Mientras leía la Biblia, podía ver que Jesús habló de esto: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús fue quien lo dijo. El día de reposo que sale en la ley es uno de los 10 mandamientos. Era la sombra de los bienes venideros, pero no la verdadera imagen. La verdadera imagen de los bienes venideros es Jesucristo. De la misma manera que en el día de reposo podemos bajar todas nuestras cargas, cuando vamos delante de Jesús, Él nos puede liberar. Sea cual sea el pecado que uno tenga, podemos botar todas las cargas que tenemos a causa del pecado. Jesús nos quiere dar descanso. Por eso Él cargó con toda nuestra carga del pecado. Nos hizo libres del pecado. Él nos da la libertad. Por eso cuando nos encontramos con Jesucristo, ya no somos pecadores. Y esto es porque Jesucristo tomó todos nuestros pecados y murió en la cruz en lugar de nosotros. Si Jesucristo no pudo perdonar nuestro pecado a pesar de que fue crucificado, eso significaría que su crucifixión fue un fracaso. En Hebreos capítulo 10 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿A qué se refiere todas las cosas? En la ley mataban la oveja y cuando ponían la sangre en el dintel, nadie moría. Ese cordero se refiere al Señor Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el reposo se refiere a que Jesucristo se lleva toda nuestra carga, cargará todo nuestro pecado y obtendremos la paz verdadera. Entonces, algo muy importante: ¿Jesucristo va a morir o ya murió? Ya murió. Jesucristo murió crucificado y pagó toda la paga por nuestro pecado. Amén. En Hebreos habla acerca de eso. En el capítulo 10, versículo 8, vamos a ver: diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. En el Antiguo Testamento se daba como ofrenda una oveja o una vaca y de este modo se limpiaban los pecados, pero no podían perdonarlos eternamente. Solo perdonaban algunos pecados. Por eso cada vez que pecaban debían dar una ofrenda para lavar el pecado que habían cometido.
cometido. Dios no quería ni le agradaba que se siguieran dando ofrendas de ovejas y vacas. Entonces, ¿qué era lo que Dios deseaba? La respuesta está escrita en el versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 10:7. El Señor Jesús vino a esta tierra para hacer la voluntad de Dios, porque las ofrendas de las ovejas y vacas no podían lavar nuestros pecados eternamente. Jesús vino a la tierra porque ese tipo de sacrificio no podía limpiarnos perfectamente del pecado. La Biblia nos dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. En el Antiguo Testamento ya se había escrito acerca de Jesús. Especialmente en el libro de Isaías está escrito detalladamente que Jesús vendría a esta tierra, se llevaría todos nuestros pecados y moriría en la cruz. Isaías fue una persona que nació 700 años antes que Jesús naciera, pero escribió esto detalladamente. Así como está escrito en el Antiguo Testamento, Jesús vino y se llevó nuestros pecados. Esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Jesús muriera en la cruz por todos nuestros pecados. La voluntad de Dios no era que muriera en la cruz sin lavar todo nuestro pecado. Siguiendo esa voluntad, el Señor Jesús vino a la tierra y fue crucificado en la cruz para lavar todos nuestros pecados. En los versículos 8 y 9 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Aquí en la Biblia está escrito, quítalo primero. Y esto se refiere a los sacrificios de las vacas y ovejas. Y esto último se refiere al sacrificio en la cruz para lavar nuestros pecados. En el versículo 10 vamos a ver, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesús vino para cumplir la voluntad de Dios, fue crucificado en la cruz y murió por todos nuestros pecados para que nosotros fuéramos justificados. Ahora lo que nosotros debemos hacer es dejar de creer en nuestros pensamientos y creer en la palabra de Dios. Somos pecadores porque hemos pecado. Esa es la conclusión de nuestros pensamientos. Sin embargo, en la palabra de Dios está escrito, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En la palabra de Dios está escrito que Jesús murió y su sangre nos lavó. Sin embargo, muchos líderes cristianos en Corea dicen que aunque Jesús murió en la cruz por nosotros, todavía somos pecadores. ¿Ustedes desean creer en la palabra de Dios o desean creer en la palabra de aquellos líderes cristianos que hablan de esta manera? Nosotros debemos creer en la palabra de Dios. Debemos volver a la Biblia. La Biblia nos dice que fuimos lavados de nuestros pecados y está escrito que nosotros somos santificados por medio de la sangre de Jesucristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Si en la Biblia está escrito que nuestros pecados fueron lavados, entonces nuestros pecados fueron lavados. Si dice que fuimos santificados, entonces fuimos santificados. Si la Biblia dice que somos justos, entonces somos justos. Dejemos de creer en nuestros pensamientos y en nuestro corazón y creamos lo que la Biblia nos está diciendo. Les conté hasta los 19 años. Dije que era pecador. Había cometido mucho pecado. Mentí y robé muchas veces. Yo estaba siguiendo el camino al infierno. Pero mientras leía la Biblia, descubrí una verdad maravillosa. Yo decía que era pecador porque cometía errores y pecados. Me miraba a mí mismo. Jesús sabía que yo había cometido pecado. Pero lo más asombroso es que Él me llamó justo. Me llamó santo. Para poder creer en esta palabra del Señor, tuve que desechar todos mis pensamientos. Lamentablemente, hay muchas iglesias que dicen que Jesús murió por nuestros pecados, pero todavía se consideran pecadores. Decir esto significa que Jesús fracasó en la cruz. Pensemos en cuán equivocada es esta palabra. En el versículo 11 dice,
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento no podía lavar todos nuestros pecados, solo podía lavar el pecado que cometíamos y recordábamos. En el versículo 12 vamos a leer: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Amén. Ha lavado nuestros pecados para siempre. Jesús ofreció un sacrificio eterno que limpió nuestros pecados eternamente y se sentó a la diestra de Dios. Y en el versículo 13 dice: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos 10:13. ¿Quiénes son los enemigos de Jesús? Los enemigos de Jesús son aquellos que dicen: nosotros aún somos pecadores, sabiendo que Jesús ya perdonó todos nuestros pecados. Son aquellas personas las que hablan de esta manera. Decir esto significa que Jesús fracasó en la cruz. Jesús está esperando a que estos enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora vamos a hablar del versículo 14. Este versículo derrumbará todos nuestros pensamientos y nos dará un nuevo corazón. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando nos vemos a nosotros mismos, no parece que somos perfectos. Nos vemos con muchas faltas y parece que aún tenemos pecado. Pero en la palabra de Dios está escrito que Jesús nos hizo perfectos para siempre, que nos volvimos justos y perfectos para siempre. Hasta aquel momento, siguiendo y creyendo mi pensamiento, había creído que era pecador. Pero dejando mi pensamiento y creyendo únicamente en la palabra del Señor Jesucristo, creí que soy justo, santo para siempre. En los versículos 15 y 16. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Está escrito: pondré mis leyes. Esto quiere decir que nos pondrá el corazón de Jesús dentro de nuestro corazón. Ahora, los versículos 17 y 18. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Yo le dije a la joven que estaba sentada en la silla de ruedas aquella vez: Soo-yeon Choi, tú tienes esta enfermedad llamada mielitis, pero si Jesús trabaja dentro de tu vida, esto no va a ser un problema. Lo importante es la palabra del Señor Jesús, no tu pensamiento. Tienes que creer en el Señor Jesús. Desde el momento en que tú tengas un mismo corazón con Jesús, Él vendrá a tu vida y curará tu enfermedad. Esta enfermedad no es nada para Jesús. Al terminar de compartir con la joven, puse mis manos en su cabeza. Soo-yeon Choi, desde ahora caminarás y vivirás con mucha bendición delante de Dios. Y así salimos de la iglesia, subimos al carro y seguimos nuestro camino rumbo a Seúl. Pasados más o menos 3 meses, me dijeron que había llegado una carta para mí. Esta carta vino en un sobre amarillo, tenía dibujada algunas flores y estaba escrita con una letra muy linda y decía: Pastor Oksu Park, ¿cómo está? Soy la joven Soo-yeon Choi de la iglesia de Gumi. ¿Me recuerda? Le quise escribir esta carta porque me sentía muy agradecida. ¿Recuerda aquella vez que usted pasó por la iglesia de Gumi luego de haber participado en un seminario bíblico en la ciudad de Ulsan? Al día siguiente, en la hora piadosa, me compartió: no puedo olvidar la palabra que usted me dijo. Dijo que yo volvería a caminar. En el hospital me dijeron que nunca volvería a caminar, pero usted me transmitió la fe que está dentro de su corazón. Y esa fe me ha hecho que pueda caminar nuevamente y ha hecho que escriba esta carta. Yo no hice nada. Cuando deseaba caminar, me resbalaba y me caía. No hice nada aparte de recibir la palabra que usted me dio. Después de ser diagnosticada con mielitis en el hospital, hasta ahora, cuando empecé a caminar, el corazón de mi familia cambió mucho y comenzó a mirar más a Dios, y creo que he podido desarrollarme espiritualmente, aunque sea un poco más. Antes, cuando alguien me tocaba o pellizcaba,
no sentía nada, pero poco a poco me está volviendo la sensibilidad. Realmente estoy muy asombrada. Poco a poco estoy sintiendo que deseo ir al baño y también estoy escribiendo esta carta. De verdad, es muy asombroso. Creo que usted se alegrará cuando le muestre cómo estoy caminando. La próxima vez que lo vea, le mostraré cómo estoy caminando. Casi un mes después de recibir la carta, Chu-Young Choi vino con sus padres a mi oficina. Ese día me sentía muy feliz. Cuando Chu-Young Choi se paró, la agarré de la mano y juntos caminamos y dimos una vuelta por mi oficina. Ya pasó mucho tiempo desde ese entonces. En estos días, Chu-Young Choi me está pidiendo que la case ya. Está en la edad de poder casarse y su cuerpo está muy saludable. Me comentó que en estos días está yendo a varios países y está testificando la gracia y el trabajo que Dios hizo en su vida. A los 19 años, Chu-Young Choi estaba muriendo, pero no hizo nada. Solo aceptó la palabra del Señor Jesús en su corazón. Amados, dentro de ustedes habrá muchos pensamientos, pero esos pensamientos son muy diferentes a los pensamientos de Jesús. Dios desea que botemos nuestros pensamientos y que Jesús llene nuestros corazones. Por favor, desechen sus pensamientos y crean en el corazón de Jesús. Crean que el Señor Jesús lavó todos sus pecados en la cruz. Crean que son perfectos. El Señor Jesús nos dijo que fuimos justificados y que fuimos santificados. Cuando yo tenía 19 años, yo había cometido muchos pecados, pero creí en la palabra de Jesús que me decía que era justo. Por eso soy justo. Desde ese momento, el corazón de Jesús entró en mi corazón y empezó a guiarme. He podido ver cómo muchas personas que estaban muriendo volvieron a la vida. Si Jesús está dentro de sus corazones, esa vida ya no es de ustedes. Es la vida de Jesús que está dentro de ustedes. Cualquier problema que tengan en su vida, Jesús los solucionará. De esta manera es como nuestra vida resplandece. En la Biblia, el Señor Jesús nos dijo que somos justos. Al principio, dentro de mi corazón, peleaba con Jesús. No, yo soy pecador. Yo he cometido muchos pecados. He robado muchas veces. Pero Jesús sonreía. Sí, yo sé, pero tu pecado ya terminó en la cruz. Todo fue solucionado en la cruz. De esa manera pude creer en Jesús y recibí su palabra que decía que era justo. Y nos volvimos uno con Jesús desde ese momento. Desde esa oportunidad, cuando yo hablo, mis palabras se convierten en las palabras de Jesús. Yo no podía ayudar a la joven Chu-Young Choi, pero Dios sí pudo ayudarla. Jesús amaba a esa estudiante. Esto es algo que supe después de lo que pasó, pero me dijeron que la familia de la joven Chu-Young Choi deseaba que yo orara por ella, pero no podían venir a Seúl desde Gumi. Iban a demorar mucho tiempo y cada hora una máquina debía sacar la orina que se formaba dentro del cuerpo de la joven. Por eso la familia de ella estaba orando. Dios, haz que el pastor Okso Park pase una vez por la ciudad de Gumi. Esa vez que fui a la iglesia de Gumi, no tenía pensado pasar por esa iglesia. Íbamos a ir a la iglesia de Daegu para descansar en aquel lugar, pero mientras conversábamos nos pasamos de la entrada a la ciudad de Daegu. Por eso nos dirigimos a la iglesia de Gumi. Ahí descansé y al día siguiente me pude encontrar con la joven Chu-Young Choi. Ahora, Chu-Young Choi es una valiosa hija de Dios. En el campamento mundial del año pasado, casi 800 jóvenes participaron en la maratón y dentro de estos participantes, ella ocupó el puesto número 300. Hasta ahora ella ha pasado muchas dificultades, pero por la fuerza de Dios ha podido ganarlas. Dios está con Chu-Young Choi. Amados, les quiero preguntar algo. Sean cuales sean sus pensamientos, ¿están listos para desechar sus pensamientos y creer en la palabra del Señor Jesucristo? Jesucristo les dice a ustedes, santos. La ofrenda y la muerte de una oveja o de una cabra no puede limpiarnos perfectamente de los pecados. Por eso Jesús vino y fue crucificado en la cruz para limpiar nuestros pecados. Por favor, crean en la palabra de Jesús. Si la palabra de Jesús permanece dentro de ustedes, esa palabra guiará sus vidas y estoy seguro de que podrán vivir una vida llena de bendiciones. Vamos a orar. Dios Padre Santo, muchas gracias. Éramos pecadores sucios. La palabra nos dice justos, nos dice santos.
Yo creo en esa palabra. Es la palabra del Señor. Hemos sido santificados. Sabemos que el Señor obrará en medio de nosotros. Señor, queremos que Jesús sea el dueño de todos nosotros. Permita que muchas personas sean libres del pecado y vivan una vida bendita y resplandeciente al escuchar esta palabra. Le agradecemos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.